Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 17 al 22. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos y bendición final. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubolo te saluda, y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, para nosotros es un verdadero gozo y privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea toda la gloria, la honra, la adoración, la alabanza, la magnificencia por los siglos de los siglos. Amén. El estar nuevamente reunidos acá, ya en el final del estudio de la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4 y en los versículos que acabamos de leer, y que hoy el Señor nos dará la respectiva enseñanza. A través de los estudios que hemos tenido anteriormente, el Señor nos ha ido dando esas enseñanzas por las cuales hoy debemos de recibirlas con fe, con confianza plena en el Señor y poner por obra las mismas, ya que la misma palabra de Dios nos exhorta a que debemos de ser hacedores de la palabra. Y en este caso, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ya al final de su ministerio que el Señor le había concedido terrenalmente, siempre en la obra misionera, le da las últimas indicaciones a Timoteo, que se encontraba al frente de la iglesia en Éfeso. Y por eso ya en estas palabras de despedida del apóstol Pablo, le da exhortaciones las cuales le iban a ayudar a Timoteo a contrarrestar principalmente las falsas enseñanzas que los falsos maestros se estaban dedicando a pregonar precisamente en Éfeso. En el versículo 17 está escrito: pero el Señor estuvo a mi lado. La fe en el Señor, ya que Él cumple su promesa de no dejarnos en ningún momento, ya que esto está escrito en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 31, en los versículos 6 y 8. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. También en el libro de Josué, en el capítulo número 1 y versículo número 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y también en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 13 y en el versículo número 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. El Señor está con nosotros, ya que Él es nuestro protector divino. Y esto está escrito en Salmos, específicamente en el Salmo 91. Todos hemos leído
Y también muchas veces nos hemos aprendido de memoria estos versículos. Pero lo más importante, como lo dijimos al principio, es poner por obra la palabra. Cuando la palabra de Dios la recibimos y la creemos de corazón y es escrita en nuestro corazón y en nuestra mente y la ponemos por obra, se hace viva en nosotros, porque no es, como se dice comúnmente, del diente al labio, sino que es de corazón. El Señor es nuestro protector divino, ya que en el Salmo 91 de los versículos 1 al 6 está escrito: morando bajo la sombra del Omnipotente, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 28 y versículo 20, hay una promesa que confirma lo anterior expuesto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo 28:20. Recordando también que Dios es nuestro amparo y fortaleza, ya que en el Salmo 46 y versículo 1 al 3, Dios es nuestro amparo y fortaleza, al músico principal de los hijos de Coré. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Sela. Luego, esto también en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40 y versículos 30 y 31 está escrito: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ya que el Señor nos da las fuerzas para seguir adelante, confirmando lo escrito acá, y me dio fuerzas para que por mí el Señor escogió, llamó y envió al apóstol Pablo. O sea, fue un instrumento, vaso útil en las manos de Dios, un siervo, ministro, un atalaya. Fuese cumplida la predicación, el Evangelio de Jesucristo, o sea, la gran comisión, lo que está escrito en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículos 15 al 18, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y también recordando en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y que todos los gentiles oyesen. El apóstol Pablo tuvo la oportunidad de predicar el Evangelio de Jesucristo a los judíos, pero muy en especial a los gentiles,
ya que dio testimonio y predicó ante autoridades romanas y sobre todo ante un tribunal romano, lo cual confirma que ante una audiencia pagana lo hizo para cumplir precisamente el mandato que el Señor le había dado, que iba a ser testigo delante de autoridades. O sea, a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo por parte del apóstol Pablo, aquí él cumplió esa misión, como les mencionamos, lo que está escrito acerca de la gran comisión y lo que hoy también nosotros debemos de hacer con amor, temor de Dios, amor al prójimo, humildad, dando lo mejor para el Señor, porque al final no es para el hombre, la mujer o para nosotros mismos en sí, es para gloria de Dios y para que muchas almas sean rescatadas de la oscuridad. Y por eso en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 9 y en el versículo 15, está escrito acerca de lo que nosotros les mencionamos de la labor del apóstol Pablo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y también en el capítulo 26, siempre del libro de Hechos de los Apóstoles, en el versículo número 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Lo cual también esto que acabamos de mencionar lo confirma lo escrito en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 24 y versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí se confirma que a través del tiempo, el actual y el futuro inmediato, será predicado el evangelio de Jesucristo a todas las naciones, sin excepción alguna, para que en aquel día ninguno tenga el pretexto de decir: nunca oí, nunca me dijiste, nunca me enseñaron, nunca me dijeron. No va a haber pretexto. Y recordemos que cuando le servimos al Señor, principalmente en el privilegio que nos ha concedido, en donde le estamos sirviendo mayormente en el ministerio evangelístico y en cualquier privilegio, como lo mencionamos, hay algo muy importante. Al principio lo mencionamos, que el Señor está a nuestro lado, que es nuestro protector divino, es nuestro amparo y fortaleza, ya que aquí hay algo muy importante cuando el apóstol Pablo escribe: así fui librado de la boca del león, recordando el pasaje del libro del profeta Daniel en el capítulo número 6 y versículos 26 y 27. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones.
tanto acá, en estos dos versículos que acabamos de leer, en primer lugar, es una interpretación espiritual, confirmando lo que les acabamos de mencionar, que Dios es nuestro protector divino, y también desde el aspecto terrenal, literal. Y esto es una figura común para aludir un peligro mortal. Y esto a manera de referencia en el Salmo número 22 y versículo 21 está escrito: sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y también en el Salmo número 35 y versículo 17: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Esto sucedió al apóstol Pablo con frecuencia. El apóstol Pedro representa al enemigo como un león rugiente, malvado. Y esto está escrito en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 5 y versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero también recordemos que si bien es cierto que el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, anda como león rugiente viendo a quien devora, nosotros tenemos al Señor que está a nuestro lado, ya que en el Salmo número 34 y en los versículos 5 al 7, mira lo que está escrito: los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Amén, aleluya, gloria a Dios. Después de esto, en el versículo número 18, continúa la escritura del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, exhortando a Timoteo: y el Señor me librará de toda obra mala. Acá, en lo escrito, y el Señor me librará, a manera de referencia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 16 y versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí hay una confirmación: me librará de toda obra mala. Y esto también a manera de referencia bíblica, cuando menciona acá de toda obra mala, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y luego, en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2 y versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día
del juicio. El apóstol Pablo tenía la esperanza de la obra del Señor, que continuaría con mayor fuerza, y por lo tanto su fe y su confianza plena en el Señor era firme, era fuerte, lo cual le daba la confianza que el Señor lo libraría de los peligros y confabulaciones contra él, ya que todos, a la luz de la palabra, conocemos que si había algo que tuvo que sufrir en su ministerio, principalmente el apóstol Pablo, fue la persecución inclemente que él sufrió en todo ese tiempo. En la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 1 y en los versículos 8 al 10 está escrito: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Y cuando dice acá, y me preservará, o sea, cuidará, protegerá, me dará un lugar desde ya para su reino celestial, o sea, el reino de Dios, el reino celestial, el reino de los cielos, el reino eterno. Amén, aleluya, gloria a Dios. En la versión de la Nueva Biblia Latinoamericana de este versículo 18 del capítulo 4 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, que hoy estamos estudiando, está escrito: el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la versión de la Biblia Peshitta Nuevo Testamento: y mi Señor me librará de cualquier obra mala y me mantendrá a salvo para su reino celestial. A Él sea la gloria eternamente y para siempre. Amén. Luego, pasamos a la sección que definitivamente también nos va a dar una gran enseñanza, ya que son los saludos y bendición final que el apóstol Pablo acá le escribe a Timoteo, con muchos aspectos importantes como datos de sus colaboradores, ya que en este versículo 19, saludos y bendición final. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Cuando dice saluda, lógicamente es dirigir a alguien con palabras corteses, el mostrar benevolencia, respeto, a Prisca y a Aquila. O sea, lo que todos conocemos acá en la Biblia como Priscila y Aquila. ¿Quiénes eran ellos? Eran una pareja de esposos que salieron exiliados de Roma, ya que Prisca o Priscila era una joven romana, mientras que Aquila era un colega de profesión del apóstol Pablo, y juntos elaboraron tiendas o carpas en Corinto. Esta pareja colaboró con el apóstol Pablo, ya que además de hospedarlo, abrieron las puertas de su casa para las reuniones de la iglesia. Además, se destacaron por su labor evangelizadora y también por instruir a Apolos. Ministraron un tiempo en Éfeso, lo cual esto está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 18 y en los versículos 18 y 19. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, para luego regresar a Éfeso.
Y lo mencionamos ya que son datos muy importantes que son de gran utilidad, principalmente en este estudio bíblico. Aquila. Este nombre procede del idioma latín, Aquila, que tiene dos significados, águila y fuerza. Aquila era un judío originario del Ponto, Asia Menor, mientras que Prisca o Priscila, como lo mencionamos, era una joven romana. Y este nombre, Prisca, procede del idioma romano, que tiene dos significados, antigua y venerable. Este nombre de Prisca, su diminutivo, es Priscila. Y a manera de ejemplo, así como alguna dama tiene el nombre de Rosa, se le conoce en diminutivo como Rosita. Y últimamente acá en Guatemala también las que llevan tanto el nombre Rosa o Rosibel se les conocen como Chochi. Entonces, en el caso de Prisca, su diminutivo era Priscila. Y por lo tanto, en ese tiempo se fundó la iglesia en Acaya, destacando Crispo, jefe de la sinagoga, Erasto, tesorero de la ciudad, Tercio, que más adelante fue secretario del apóstol Pablo, Ticio Justo, miembro de la colonia romana, Estéfanas, prosélito de Roma. Y también en este versículo 19 está escrito: y a la casa de Onesíforo. Este nombre procede del idioma griego Onesíforos, el cual significa el que trae provecho, portador de utilidad y también útil. Es la combinación de dos raíces, onesis, que significa uso o ventaja, y foerim, que significa llevar o cargar. Se cree que Onesíforo era de Éfeso y fue a visitar al apóstol Pablo, que estaba en la cárcel en Roma, exponiéndose a ser acusado por lo mismo que se le estaba acusando al apóstol Pablo. Y esto está escrito acá mismo en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 1, versículos 16 al 18. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Luego, el apóstol Pablo, a través de esto escrito en esta segunda epístola a Timoteo, en el versículo número 20, continúa refiriéndose a sus colaboradores. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. En el caso de Erasto, se quedó en Corinto. Este nombre, Erasto, procede del idioma griego antiguo Erastos, y su significado es amado o el que es amado. Se sabe que era el tesorero o administrador de Corinto y al mismo tiempo un colaborador fiel al apóstol Pablo, y por eso Erasto se había quedado en Corinto. En cuanto al nombre de Corinto, ¿o qué se refiere este nombre? Lógicamente, Corinto. En la antigua Grecia era la ciudad más importante, lo cual está escrito a manera de referencia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 y versículo 1. El nombre Corinto procede del idioma griego Corintos, con K, y su significado original hace referencia al lugar, sus habitantes, cultura, etimológicamente de un término cuyo significado es ornamento o adorno, ya que esa ciudad
Si había algo que lo caracterizaba en forma negativa, fue el lujo y la riqueza, como la prepotencia, así como el libertinaje y la corrupción espiritual, como la idolatría a una potestad demoníaca, a un ídolo, comúnmente llamado Afrodita. Corinto era la capital de la península romana de Acaya, y en el contexto bíblico simboliza el choque de lo mundano y el poder transformador del Señor Jesucristo a las personas a través del Evangelio. Y acá el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, llegó a Corinto y permaneció allí 18 meses. Y algo muy especial que se manifiesta acá, el poder de la gracia, ya que muchos y muchas fueron lavados y santificados en Cristo Jesús. O sea, hubo un avivamiento espiritual, ya que esto, a manera de referencia, en el capítulo número 6 y versículos 9 al 11, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, está escrito: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí lo confirma, y esta palabra hoy está vigente también, porque siempre lo hemos mencionado, amigo y amiga. No importa qué pecados tú hayas cometido, no importa si eres quizás el hombre más malo o más perverso, o la mujer más mala o perversa que exista sobre la faz de la tierra, pero si tú te arrepientes de tus pecados, te apartas de ellos, le pides perdón a Dios, los confiesas ante Él y te acercas a la cruz del Calvario y pones tu fe y tu confianza plena en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y le recibes como Señor y Salvador de tu vida, serás salvo. Serás hecho hijo, o si eres dama, serás hecha hija de Dios. No importa qué pasado tan sucio o tan oscuro haya sido, pero recuerda lo que está escrito, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque el nacer de nuevo es algo muy especial, un nuevo nacimiento. Y mira, y en Corinto, nosotros, a la luz de la palabra, sabemos que también el apóstol Pablo tuvo problemas, porque había mucha incredulidad aún en la misma congregación. Mas sin embargo, así como el apóstol Pablo, todos los apóstoles, todos los primeros cristianos de la iglesia primitiva, y hoy en día el Señor está con nosotros, porque no importa qué problemas tengamos, qué estorbos, pero recuerda que en Jesucristo somos más que vencedores. Y acá continúa también el apóstol Pablo en este versículo 20. Y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Quién era Trófimo? Este nombre Trófimo procede del idioma griego Trófimos, el cual significa el que nutre. Este era un creyente de Éfeso, de origen gentil. Anduvo con Tíquico en la presentación de la ofrenda a la iglesia en Jerusalén y acompañó al apóstol Pablo de Grecia a Troas. Esto está escrito a manera de referencia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 4. El apóstol Pablo tuvo que dejarlo en Mileto porque estaba muy enfermo y no se sabe cuál era la enfermedad y no se sabe más de algo de información acerca de Trófimo. Y
Acá el apóstol Pablo refiere que lo había dejado enfermo en Mileto, recordando que Mileto, este nombre en idioma antiguo Miletos, en idioma turco Millet, era una ciudad en la antigua Caria, actual ciudad de Aydin en Turquía. Acá en Mileto es muy conocida porque era la cuna de la filosofía y la ciencia terrenal occidental de aquel tiempo. Además, fue un puerto grande. El nombre Mileto significa arcilla o lugar de barro. Mira, no es casualidad, porque como mencionamos, aquí fue la cuna de la filosofía y la ciencia occidental, lo cual, desde el punto de vista bíblico, es nociva. ¿Por qué? Porque la filosofía tristemente conduce al ateísmo muchas veces. Y por lo tanto, definitivamente el significado de Mileto no es casualidad, que es arcilla o lugar de barro, recordando también que el hombre y la mujer fuimos formados del polvo de la tierra, o sea, somos mortales. Y por lo tanto, acá en esta ciudad, pues definitivamente había mucho ateísmo. Y fue precisamente en ese lugar donde lamentablemente acá está escrito que Trófimo se había quedado enfermo. Y reiteramos, no se sabe de qué enfermedad. Luego, en el versículo número 21, dice: procura venir antes del invierno. El consejo práctico con vista que el invierno se acercaba junto con el frío intenso en la cárcel romana. El apóstol Pablo necesitaba el capote, o sea, el abrigo, y además, debido a que la estación de invierno se acercaba, no iba a tener mucho tiempo de usar los libros y pergaminos, porque la luz del día duraba menos en el invierno. También sigue refiriendo acá a otros de sus colaboradores, como en el caso de Eubulo. Te saluda. Este nombre procede del idioma griego Euboulos, que significa buen consejero o el que da buenos consejos, derivado de las raíces EU, que significa bueno, y boule, que significa consejero o voluntad. Este varón, Eubulo, se sabe que era un creyente de la congregación de Roma, que mandó a saludar a Timoteo. Fuera de esta mención no hay más detalles de él. En cuanto a prudente, este nombre procede del idioma latín pudens, que significa modesto, prudente o casto. Este era un creyente romano muy cercano y fiel al apóstol Pablo. No se sabe mucho de él. Se especula que pudo haber sido de una muy buena posición social, o incluso hay otra versión no confirmada que era un senador influyente en Roma, y que a pesar de ser romano, él había abierto las puertas de su casa para reuniones de varios hermanos y hermanas que estaban en Roma. Lino, del idioma griego linus, el cual significa tejedor de lino. Se sabe que era un cristiano muy respetado en Roma. Eusebio lo identifica como el primer obispo de la iglesia en Roma, después de la muerte de los apóstoles Pedro y Pablo. Claudia, del idioma latín, es la forma femenina del apellido Claudius, o sea, de la raíz Claudus, que significa que camina con dificultad. Se sabe que Claudia era una mujer creyente y se conoce, aunque no se sabe con certeza, que pudo haber sido esposa de Prudente. Y también acá escribe el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, y todos los hermanos, o sea, se refiere a los hermanos y hermanas en Jesucristo que estaban en Roma. En el versículo número 22, ya en el saludo de despedida del apóstol Pablo a Timoteo, le escribe: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. En este versículo 22 se refiere
a bendiciones. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el centro y la razón de nuestro existir, que nuestra vida gira alrededor del Señor Jesucristo. Y cuando acá se refiere escrituralmente el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Se refiere al Señor Jesucristo, con tu espíritu. Mira, esto es un aspecto muy importante. Esté con tu espíritu. En primer lugar, nosotros sabemos que como hijos y las que son hijas de Dios, nacidos, y las que son nacidas de nuevo, como creyentes verdaderos, somos templo y morada del Espíritu Santo, el Consolador. Y esto está escrito en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 3 y versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y también en el capítulo número 6 y versículo 19, siempre acá en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? La comunión en el Espíritu. Al escribir, esté con tu espíritu. El apóstol Pablo reconoce al espíritu humano como el espacio interior donde reside el Espíritu Santo, el Consolador, en el creyente o la creyente. La gracia sea con vosotros. Es la misma bendición que el apóstol Pablo da en la primera epístola que él le escribió a Timoteo en el capítulo número 6, versículo 21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Esto está reiterando en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6 y versículo 21. La gracia de Dios. Todos sabemos qué es la gracia de Dios. Sea con vosotros. El saludo es a toda la congregación de los Efesios. Y cuando escribe amén. Todos, cuando oramos o cuando se menciona algo en el aspecto espiritual, nos gozamos y expresamos muchas veces manifestaciones de agradecimiento a Dios, como gloria a Dios, gracias Señor, y muchas veces amén, aleluya, gloria a Dios. Pero también debemos de saber el significado de lo que nosotros hablamos, principalmente estas palabras, ya que la palabra amén procede del idioma hebreo amén, de la raíz verbal amán, lo cual dentro de sus significados es firmeza, solidez, seguridad y fidelidad. Ahora bien, bíblicamente, en lo primero, que es espiritual, reiterando bíblicamente, significa así es o así sea, así será. O sea, es una ratificación pública o privada que se cree en lo expresado y desea que se cumpla. Entonces, cada vez que tú y yo mencionamos el amén, lo hacemos de corazón, con una firmeza de que lo que estamos leyendo o lo que estamos escuchando o lo que nos están dando a conocer, así es o así será, en el nombre de Jesús. O sea, amén. Hoy, al finalizar el estudio de esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el Señor nos ha dado la enseñanza respectiva de la misma a nivel general, en sus 4 capítulos. A través de
estas reuniones que llevamos a cabo, uno de los objetivos precisamente es dar a conocer lo que el Espíritu Santo revela en la palabra, ya que el conocer nos va a ayudar a crecer y madurar espiritualmente, juntamente con las demás armas espirituales que el Señor nos ha concedido para pelear la batalla de la fe y correr con paciencia la carrera de la misma. Y también esta palabra también guía a muchos y muchas que no conocen de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, que al escuchar, no importa si todo el contenido del estudio o alguna sección o por algunos minutos, pero esa palabra va a llegar a sus corazones. Es porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y no es casualidad cuando un varón o una dama, inconverso o inconversa, escucha, no importa si 2 o 3 minutos, un mensaje de la palabra, pero es porque el Señor te está hablando. Y esa semilla, por muy pequeña que sea, va a quedar en tu corazón escrita. Y en el tiempo que el Señor así lo considere, lo va a hacer que esa semilla empiece a crecer y que un día fructifique. O sea, estos estudios bíblicos, además que están diseñados para el estudio profundo de la palabra, para todos los hermanos y hermanas en Jesucristo, no importando su nivel de conocimiento, porque así es, sin acepción de personas, también es para aquel y para aquella que no conoce de la gracia y misericordia de Dios, porque a través de los estudios bíblicos, el Evangelio también se expone para que pueda llegar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a aquellos y aquellas que están en oscuridad. Hoy, al finalizar esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, que la enseñanza básica de la misma a través de estos estudios y estas reuniones que el Señor nos ha permitido llevar sean de bendición, que edifiquen cada día nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor y por añadidura con los demás, ya que el ser hacedores de la palabra al final es lo principal. La obediencia al Señor, dar fruto al 100%, eso nos traerá la bendición, la victoria y el triunfo en Jesucristo. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, hoy te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu bendición, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias por este hermoso privilegio que nos has concedido de que esta palabra sea impartida, que sea con la exposición revelada de la palabra por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el maestro de maestros, tú eres el maestro de Nazaret. Tu palabra nos dice que cuando tú le enseñaste al pueblo de Israel, lo hiciste de 3 maneras: con la palabra escrita, con la palabra hablada y con el ejemplo. Gracias, Señor, porque esta palabra es de bendición y que cada día a través del conocimiento de la misma vayamos creciendo y madurando en la fe, juntamente con la oración de fe, el clamor, la adoración, la alabanza, el ayuno, el servirte, el ser hacedores de la palabra, el ser árboles buenos y dar fruto al 100%. Gracias, Señor, porque solamente tú nos puedes dar la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento de la palabra de Dios, para que sea revelada por el Espíritu Santo y se haga viva en nosotros. Tú lo dejaste escrito en el Evangelio de San Juan, en el capítulo
número 5 y versículo número 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Capítulo número 5 y versículo número 39. Y también en el capítulo número 6 y versículo 63, siempre acá en el Evangelio de San Juan. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gracias, Señor, porque esta palabra se ha hecho viva en nosotros y son espíritu y son vida, porque la ponemos por obra. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos das. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos, Señor mío y Dios mío. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para nosotros un verdadero gozo y privilegio en el amor de Jesucristo el haber estado acá en esta oportunidad, en este estudio bíblico correspondiente al día de hoy, lo cual pues siempre es nuestro anhelo que sea de bendición para todos. A nombre de el hermano Benjamín Omar Morales, de la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su distinguida familia, del Ministerio Rama de Olivo, que se encuentra en la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, específicamente sobre la segunda avenida 762, sobre el bulevar principal de Residenciales San Jacinto. Nuestros servicios son los días miércoles, sábado, de 18 a 20 horas, y el día domingo a las 9:30 horas. Los días sábados a través de la plataforma digital de Zoom. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama, sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Recuerda que solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A nombre de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo, Juan Carlos Hernández Jiménez, les deseamos un bendecido día y fin de semana en Jesucristo. Amén, amén y amén.